Hola, bienvenidos a Investigación en Electromovilidad y Almacenamiento de Energía, por sus siglas IEAE, un programa vinculado entre el Instituto Politécnico Nacional y México Energía que Mueve. Hoy lunes 16 de febrero del 2026, su servidor Leandro Brito Barrera, platicaré de medidores de flujo y temperatura. Como la semana pasada, dividimos la plática en dos secciones. La primera, medidores de flujo por principio mecánico, por diferencia de presión, electromagnéticos, ultrasónicos, por vórtices. Estos 5 medidores de flujo son de flujo volumétrico y hay un sexto que son medidores de flujo másico. Si no se dice que son medidores de flujo másico, por ende, todos son los demás medidores de flujo volumétrico. En cuanto a los medidores de flujo por principio mecánico, pues utilizan el movimiento mecánico del fluido y ese movimiento lo podemos detectar si en la tubería fijamos en un punto una turbina o una hélice o unas paletas y el movimiento rotatorio de estos dispositivos lo podemos mandar a traducir hacia una señal eléctrica, como lo vimos la semana pasada, ya sea con galgas, con sistemas piezoeléctricos o con algún otro sistema que cambie la resistencia del sensor para que ese cambio de resistencia sea proporcional a el movimiento que se está detectando y se pueda traducir en una señal electrónica que me dé los números de lo que estamos midiendo en la pantalla. Las otras formas son de desplazamiento positivo, que es como una jeringa. A la hora de que entra el flujo por el orificio de la jeringa, esta jeringa, su émbolo, su pistón se va a mover y ese movimiento positivo tiene una diferencia de recorrido que otra vuelta con un detector de señal eléctrica, ya sea por resistencia, por piezoeléctrico o por membrana, es una señal eléctrica que se transfiere a una señal digital que podamos medirla en la pantalla digital. Y del desplazamiento positivo tenemos de engranes ovales, como lo veremos en la siguiente diapositiva, pistón, como lo dije, que es la jeringa, o de discos nutantes. Se refiere al movimiento llamado nutación, que tiene que ver con la vibración que se genera en el movimiento. El uso típico de estos medidores son para combustibles, aceites, líquidos limpios. Su ventaja es que miden altas presiones y su desventaja es que son partes móviles que se desgastan continuamente. El principio de funcionamiento es ya sea por arrastre hidrodinámico, por momento angular. En caso de momento angular, pues son los que están rotando, por transferencia de cantidad de movimiento, por balance de fuerzas, y ya sea que sea por balance de fuerzas, por transferencia de cantidad de movimiento y arrastre hidrodinámico, la fórmula es la ecuación de Rayleigh, que es que la fuerza de arrastre hidrodinámico es igual a un medio de la densidad por la velocidad al cuadrado, por el coeficiente de arrastre, por, por el área. El área es el área transversal interna de la tubería. Como vemos aquí, este es uno de desplazamiento positivo de engranes ovalados. Y entonces, en el momento que pasa el fluido, choca y al chocar hace que este engrane empiece a moverse. El choque es una fuerza entre un área. Si el área la pasamos acá dividiendo, tenemos fuerza entre área y eso es presión. Y podemos poner un medidor piezoeléctrico de la presión y eso va a ser proporcional a la densidad por la velocidad al cuadrado. Y como la densidad y el coeficiente son constantes, tenemos una velocidad y esa velocidad por el teorema de caudal, pues es igual a el caudal igual a el área por la velocidad. Entonces así podemos medir ese caudal, ese flujo volumétrico. El flujo por diferencia de presión, la diferencia de presión lo vimos en la plática de la semana pasada, podemos poner que el fluido entre en un tubo y en ese tubo, al sentir la presión, podemos graduar que pase otro flujo, otro fluido más denso, principalmente mercurio, y ese se va a desplazar en una regla ya graduada
en milímetros de mercurio, que eso mide directamente la presión. Entonces, se basan en el principio de Bernoulli, y así como que en la imagen, que es un tubo pitot, que entra el flujo y a la hora de pasar por el medidor desplaza el mercurio a una cierta altura, y esa es la presión. También se puede hacer con una placa de orificio, un tubo Venturi, que lo veremos en la siguiente diapositiva, y boquillas de flujo. Su uso típico es para vapores, gases y grandes tuberías. Su ventaja es que son robustos y normalizados, y su desventaja es que hay una pérdida permanente de presión, por lo cual su incertidumbre va creciendo con su uso, por lo cual hay que estarlos calibrando continuamente. Importante dato es que en México hay pocos laboratorios que calibran estos tubos Pitot, estos tubos Venturi, y para los sistemas de aerogeneración de energía eléctrica se requiere bastante de la medición de la velocidad del viento, y por desgracia se tienen que ir a calibrar a Estados Unidos. En caso de México, en la CIME Zacatenco del Politécnico, ahí tenemos en el laboratorio de ingeniería termoeléctrica aplicada, para calibrar tubos Pitot, tubos Venturi, a ciertos rangos. En cuanto a cómo es su principio de funcionamiento, es acorde a la ecuación de Bernoulli, que es que cuando el fluido atraviesa una reducción de área, como lo vemos en la imagen, de este tubo Venturi o de esta placa de orificios, ya sea que por una placa se disminuya el área o porque el tubo Venturi en su geometría disminuye el área, sucede que al disminuir esta área, la velocidad aumenta por el principio de continuidad, que el caudal se conserva. El área 1 por el volumen, por la velocidad 1, va a ser igual al área 2 por la velocidad 2. Si el área es grande, la velocidad es pequeña. Si el área es pequeña, la velocidad crece, aumenta. Y en ese tenor, la presión estática disminuye. Es decir, el área es grande, la presión estática es menor. Y si el área es pequeña, la presión estática es mayor. ¿Por qué? Porque a mayor área, la velocidad es menor, y si la velocidad es menor, la presión es mayor, como se ve en la ecuación de Bernoulli. Y si el área es menor, la velocidad es grande, pero si crece la velocidad, para que se conserve la ecuación de Bernoulli, la presión tiene que disminuir. Y como ponemos una toma para ver cuánto es lo que está impulsando en esta toma el agua con esta presión por el área que se tiene, entonces hay una diferencia de altura de estas tomas que va a ser igual a la diferencia de presión. Lo mismo pasa con el medidor de orificio. Al disminuir el área, hacemos una conexión del área grande hacia el área chica y vemos cómo se hace un movimiento de ese fluido respecto a otro fluido que está dentro de ese tubo en U, y eso es proporcional a la presión. En general, el caudal va a ser igual a la constante por el área 2 que disminuyó por la raíz cuadrada de 2 veces el incremento de la presión entre la densidad del fluido, que multiplica a 1 menos beta a la cuarta. Beta es el diámetro más pequeño entre el mayor diámetro. Los medidores de flujo electromagnéticos se basan en la ley de Faraday y solo para fluidos conductivos, es decir, que el fluido conduzca la electricidad. Si yo tengo agua simple, pura H2O, no conduce la electricidad, no podré usar un medidor electromagnético. Afortunadamente, la mayor parte de las aguas que utilizamos sí tienen algo de sales y sí se pueden medir, aunque para muchos procesos alimenticios o de destilación el agua no tiene sales y entonces no la podremos medir. Lo que sí es que se utilizan también para lodos y líquidos químicos. Hablar de líquidos químicos es que ya tienen algún químico, alguna sal, entonces ya tienen un electrolito y ya se puede medir porque conduce la electricidad. Las ventajas es que no tienen obstrucciones, y las desventajas no sirven para gases ni aceites. Los gases es difícil que tengan un electrolito, por lo cual no conducen la electricidad, entonces es difícil que se utilicen para gases. En cuanto a estos medidores electromagnéticos, su principio de funcionamiento, que es la ley de Faraday, es que el voltaje inducido entre los electrodos, E,
va a ser igual a la constante geométrica del instrumento de medición, que aquí es amarillito, por B, que es el campo magnético que se está implementando entre este par de polos, el polo positivo rojo, el polo negativo verde, que están cambiando continuamente de color porque es corriente alterna, cambia la polaridad para que se esté generando el campo magnético B, por el D, que es el diámetro interno de la tubería por donde está pasando el flujo, por la velocidad del fluido. Entonces, como yo conozco tanto la intensidad de campo magnético, que es constante, como el diámetro, entonces lo que estoy midiendo como voltaje inducido E es lo que voy a poder hacer proporcional al voltaje, a la velocidad V del fluido. Y la velocidad V del fluido es proporcional al caudal volumétrico Q. Así es como obtenemos ese caudal volumétrico. El área, pues la conocemos, es el área transversal interna de la tubería, y entonces sí podemos calcular la velocidad y con ello el caudal volumétrico. Entonces, los medidores de flujo ultrasónico miden tiempo-frecuencia de ondas ultrasónicas, pero la frecuencia es el inverso del periodo. El periodo es un tiempo. Entonces, ambos tienen el mismo principio de funcionamiento, en donde en una tubería típica, al estar pasando el flujo, pongo entre los dos lados de la tubería un emisor de frecuencia. Y ya sea que a esa frecuencia le midamos propiamente el cambio de frecuencia por efecto Doppler o el periodo, el tiempo que tarda en llegar de un punto a otro, ambos estamos hablando de situaciones de tiempo. Su uso típico es para mediciones no invasivas. Su ventaja son instalaciones externas, lo instalamos externamente del tubo, y su desventaja es que son sensibles a burbujas o sólidos. Es importante porque obviamente la burbuja, la molécula que esté pasando en ese fluido es lo que va a retardar la frecuencia, lo que me va a generar el efecto Doppler. La propia velocidad del fluido también me va a retardar el efecto Doppler o me va a hacer ese efecto Doppler. Como sea, es que bajo ciertas situaciones, pues es lo que estás midiendo, pero bajo otras situaciones, cuando ya la burbuja es muy grande, ya el efecto Doppler no lo alcanzamos a medir y eso hace que no me sirva este tipo de medidor. Entonces, el método Doppler ultrasónico se usa cuando el fluido contiene partículas o burbujas. ¿Sí? El principio es que el transductor emite una onda electrosónica que rebota en partículas suspendidas. El cambio de frecuencias refleja el efecto Doppler, indica la frecuencia de flujo. La diferencia de frecuencias del efecto Doppler es proporcional a la velocidad. ¿Por qué? Porque la velocidad es la distancia o la longitud que moviste en un cierto tiempo. Por eso es directamente proporcional al tiempo. ¿Por qué? Porque entre la emisión y el retardo hay una distancia que también es fija y es constante. Y obviamente al tener la velocidad del flujo, recuerden que el caudal es área por velocidad. El área es fácil de conocer de mi tubería, entonces conozco el caudal por área por velocidad. Funciona en líquidos sucios o lodos, menor precisión que el de tiempo. Es más preciso el medir el tiempo de retardo que el efecto Doppler por el cambio de frecuencia entre el transmisor y receptor. En cuanto a medidores de flujo másico, miden la masa directamente, no el volumen. Y hay de dos, por efecto Coriolis, que es otro de los movimientos, y el otro es térmico por el efecto calorimétrico. Sus usos típicos son procesos químicos, gases, su ventaja que hay máxima precisión y su desventaja es el alto costo. Entonces, por donde hagamos pasar el flujo para medir el flujo másico, necesitamos tener algo que sense un cambio de temperatura o que detecte el movimiento Coriolis. En cuanto a el flujo másico por efecto Coriolis, son más precisos y su principio físico es que se basan en la fuerza de Coriolis generada cuando un fluido en movimiento atraviesa un tubo vibrante.
El instrumento hace oscilar uno o dos tubos metálicos. Aquí está el sensor, aquí está el tubo en U que está vibrando, acá hay otro sensor y si no hay flujo, esto todo se está vibrando y la vibración es simétrica y así estos dos sensores están midiendo la misma vibración. Entonces, como es simétrica la vibración, no hay una medición, estamos en cero. Cuando hay flujo, hay una torsión de este tubo en U y entonces la vibración que detecta este sensor izquierdo respecto al derecho, hay una diferencia y eso es lo que mide, donde este flujo másico, M, recuerden que M es masa y al poner el puntito arriba es flujo másico. Como la V es volumen, al poner el puntito arriba es flujo volumétrico, mejor conocido como caudal, que hemos visto que usamos la letra Q. Entonces, este flujo másico es proporcional a el desfase angular entre los dos sensores. Y esto es dado por esta fuerza que es igual a menos 2 veces la masa que se siente por lo que es la velocidad angular. La masa por la velocidad angular, que es 2pi sobre segundo, es, entonces tengo el flujo volumétrico, kilogramos por unidad de tiempo, kilogramos por segundo. Esto que es el producto cruz, una multiplicación de producto cruz vectorial por la velocidad de ese fluido. Entonces, tenemos un sensor que mide esa fuerza, tenemos que estamos midiendo este flujo de velocidad por el cambio de la vibración y entonces tenemos nosotros el flujo físico. En cuanto a medidores máxicos térmicos, su principio físico se basa en transferencia de calor hacia el fluido. Vemos en la imagen, tenemos una resistencia eléctrica que le está dando calorcito a el fluido. Un sensor calentado eléctricamente pierde calor dependiendo de cuánta masa fluya. Entre más masa fluya, es mayor la transferencia de calor. Entonces, el calor va a ser directamente proporcional al flujo másico. Mientras mayor flujo másico, mayor disipación térmica, o sea, mayor transferencia de calor. Y esto, el calor es igual a la potencia por el tiempo. Entonces, la potencia pues, es un voltaje por corriente. Entonces, cualquier cambio de la corriente por esta resistencia me va a dar un cambio en la potencia que al estar midiendo respecto del tiempo, pues yo tengo calor. Y ahora ese calor por la ecuación del flujo másico por la capacidad calorífica por una diferencia de temperatura, entonces tengo este flujo de calor que es por la potencia y esto va a dividirse entre la diferencia de temperatura y ya tengo el flujo másico. Los medidores de flujo por vórtice tenemos que son basados en la calle de vórtice de von Karman. Así se llama el fenómeno, calle de vórtices de von Karman. Su uso típico es en vapor, aire, gases industriales. Su ventaja, que son estables y durables. Su desventaja es que requieren velocidades mínimas. En ese tenor, si nosotros vemos la imagen, en el tubo donde vamos a poner el medidor, tenemos que poner una barra que genere esos vórtices. Y del otro lado tenemos que estar viendo fuerzas de derramamiento de esos vórtices, como se ve en esta imagen perpendicular, donde está la tubería y se ve dónde se coloca el sensor para estar midiendo esos vórtices y cómo está el punto donde está el objeto que genera esos vórtices. Así se llama el fenómeno, calle de vórtices de von Karman. Cuando un fluido pasa alrededor de un obstáculo fijo llamado bluff body o shader bar, se genera vórtices alternados agudos a bajos. La frecuencia de desprendimiento de esos vórtices es directamente proporcional a la velocidad del fluido, con la ecuación donde la frecuencia de formación de vértices es igual al número de Straub, que multiplica a la velocidad del fluido entre el ancho característico de este obstáculo. Y entonces con eso podemos detectar una frecuencia. Como la D es una constante, entonces sabremos cuál es la velocidad. Y otra vuelta, la velocidad por el área de la tubería, tenemos el caudal volumétrico Q. O la V con punto, que es flujo volumétrico,
o Q, que es igual, caudal volumétrico. Ahora bien, en cuanto a medidores de temperatura, tenemos por dilatación eléctricos resistivos, termoeléctricos sin contacto y semiconductores. Para ello, recordar lo que les dije igual en el video anterior y en muchos de mis videos, que lo que hacemos en toda la ciencia es buscar cómo hacemos máquinas que hagan nuestro trabajo. De eso se trata, que los humanos tenemos mucho trabajo por hacer para hacernos más eficientes, que se haga más trabajo por la máquina y menos por nosotros, pues necesitamos tener una diferencia de potencial para que esa máquina trabaje. La vez pasada hablábamos de dos. Uno que tiene que ver con el parámetro del sistema internacional, que es la longitud. Y en el caso de la longitud llamada altura, les he dicho que a mayor altura hay mayor diferencia de potencial mecánico. Entonces, a esta altura, mi pluma hace poco ruido, poco trabajo. Aumento el potencial al aumentar la altura y luego caer, y es más el ruido que hace, es más el trabajo obtenido. Lo mismo vimos el ampere, que es otro parámetro del Sistema Internacional de Unidades que mide la corriente eléctrica, y ahí lo que hace que se mueva es el diferencia de potencial eléctrico conocido como voltaje. Eso hace que fluya la corriente eléctrica y está la resistencia que se opone a ese movimiento. En el caso de la plática anterior, poníamos también como ejemplo la fuerza. Una diferencia de fuerza hace que fluya la aceleración y la masa es lo que se opone a ese movimiento. Entonces, en el caso de las máquinas térmicas, la temperatura también es un parámetro del Sistema Internacional de Unidades, y a una diferencia de ese potencial térmico que es la temperatura, me puede dar mayor trabajo. Entre mayor diferencia de temperatura, las máquinas hacen más trabajo, son más eficientes. Por eso los motores de los carros gastan menos gasolina cuando la temperatura es casi 0 centígrados en las madrugadas, o gastan más gasolina, menos eficientes a mediodía cuando el calor está llegando a los 30-40 grados centígrados. Por cierto, una disculpa, me regañaron muy bien regañado mis colaboradores cuando la semana pasada dije que el medir la temperatura dependía de la masa. No es así. Incluso en termodinámica hay propiedades intensivas y extensivas, y intensivas no dependen de la cantidad de masa, las extensivas dependen de la extensión, sí dependen de la cantidad de masa, la temperatura no. Por cierto que en ese tenor también mencioné que en este sistema internacional había 4 variables que de manera indirecta también dependían de la masa, como es la cantidad de sustancia mol, pues obviamente porque es un mol, cuántas moléculas hay en 12 gramos de carbono 14. Y decía que también me equivoqué con la temperatura, pero según algunos estudiosos científicos dicen que es la intensidad luminosa y la intensidad de corriente. Yo sí estoy de acuerdo con la intensidad de corriente. La intensidad luminosa está en situación conceptual, pero me aventé un buen round con las inteligencias artificiales, defendiendo mi postura que la intensidad de corriente sí depende también de la masa, y las inteligencias artificiales jalan toda la información de todos los científicos, dicen que no. Habré, si me da tiempo, de explicarlo después de ese round que me aventé con las inteligencias artificiales, y si no, haré un video específico de ese tema. En cuanto a los medidores de temperatura por dilatación, son los más conocidos. Tenemos los termómetros con los cuales desde niño nos tomaban los médicos la temperatura, los más conocidos, y también hay mercurio, y es por la parte de que hay un termómetro líquido en el vidrio, hay bimetálicos o de gas a vapor, cualquiera que sean de los tres. Estos sistemas, ya sea el líquido, ya sea el sistema bimetálico o el gas, se expanden a mayor temperatura. Obviamente, si es el gas, pues es por la ley de los gases ideales. Si es bimetálico, es porque todo sistema sólido a mayor temperatura se dilata por la dilatación propia. Y en el caso de los líquidos también se dilata. Su uso típico es medición local. Ventaja: no requieren energía. Desventaja: baja precisión industrial. En ese tenor, el principio físico, que es la dilatación térmica,
cuando aumenta la temperatura en un material, incrementa su longitud. Y el incremento de longitud es igual a el coeficiente de dilatación térmica por la longitud inicial, por el incremento de temperatura. El instrumento convierte esa expansión en movimiento mecánico, como se ve aquí. Esta expansión es lo que mide o se calibra en grados centígrados, que grados centígrados más 273.15 o 16, dependiendo qué referencia tomen, será grados Kelvin, nada más se pronuncia Kelvin, no grados Kelvin, y los Kelvin son las unidades del Sistema Internacional de la Temperatura. En el caso de sensores de temperatura eléctricos resistivos, pues cambia la resistencia con la temperatura, por eso se denominan RTD, diferencia de temperatura por resistencia. Estos pueden ser también termistores, NTC o PTC. Su uso típico, control industrial, ventaja alta precisión, desventaja rango limitado contra termopares. Entonces, el principio físico depende de la resistencia respecto a la temperatura. Entonces, algo que nosotros vimos en la plática pasada es que mucho de los medidores era que cambiara la resistencia. Y cambia la resistencia ya sea porque hace algo que cambie la parte eléctrica. La parte eléctrica se genera porque hay electrones que salen. Y esos electrones salen porque de alguna forma le dimos energía, que hubo un pequeño cambio de temperatura. Por eso es que de manera indirecta el cambio de temperatura influye en el cambio de corriente, que a su vez pues me da el cambio de resistencia. Entonces, la resistencia a la temperatura T que estamos midiendo va a ser igual a la resistencia nominal, o sea, la resistencia a la temperatura ambiente, como se ve aquí el puntito, 20 grados centígrados o 20 y tantos grados centígrados, que esa resistencia nominal multiplicada por 1 más alfa, que es el coeficiente térmico del material, por el incremento de temperatura, y dependiendo de qué tipo de sensor de temperatura, de qué esté hecho, se tienen estas curvas características o ya están tablas normalizadas con las cuales se pueden calibrar los medidores. Ahora, los sensores de temperatura termoeléctricos, que son ya diferentes, son basados en el efecto CIVIC y pueden ser del tipo K, J, T, E o RSB. Su uso típico son hornos, motores, metalurgia, ventajas. Su rango es mucho más amplio, hasta 1600 grados centígrados. Bueno, casi llegando a los 1600 grados centígrados. Desventaja, menor precisión que los que tiene una diferencia de temperatura por resistencia. Entonces, la otra es por cambio de la resistencia y termoeléctrico es el efecto CIVIC, que como se ve aquí, su principio físico, que es el efecto CIVIC, un termopar está formado por dos conductores metálicos diferentes unidos en un punto llamado unión caliente. Entonces, aquí tenemos la unión caliente, aquí tenemos un material 1 y un material 2. El material 1 puede ser níquel, el material 2 puede ser cromo. Entonces, níquel-cromo puede ser un tipo K o níquel, el material 1, aluminio, material 2 y níquel-aluminio también es un material tipo K. Supongo que aquí va a haber una diferencia potencial hacia arriba y aquí una diferencia potencial hacia abajo. En cuanto a los tipos T son de cobre o cobre-níquel, los J son de cobre, el níquel también, o pueden ser de fierro. Están los rangos de temperatura que pueden medir, el K es hasta 1100, el T hasta 300 y el J hasta 700 y el E hasta 800, que son de cobre-níquel también los E. Ahora bien, en este caso que tenemos en la imagen, vemos un cobre-cobre. La diferencia es que son dos tipos de cobres diferentes. Recuerden que el cobre puede tener valencia 2, valencia más 1, son diferentes isótopos de cobre. Entonces, a esta diferencia de potencial que se mide en el voltmetro es la que podemos nosotros convertir acorde al coeficiente de CIVAC, que también ya está en tablas, en curvas, esta diferencia de temperatura entre uniones, hacer ese cálculo. Entonces, la diferencia potencial obtenido entre el coeficiente de CIVAC me va a dar la diferencia de temperatura, que la voy a poder registrar como siempre en cualquier sensor o transductor electrónico para verlo en pantalla.
Los medidores de temperatura sin contacto, pues son los que han reemplazado los termómetros y que se usaron grandemente en la pandemia y para pasar a cualquier lugar nos mandaban un puntito infrarrojo y ese puntito infrarrojo de radiación infrarroja rebotaba y ellos, ya sea por pirómetro infrarrojo o por cámara termográfica, nos daban la señal de cuánta temperatura teníamos en la pantalla. El uso típico son superficies calientes, partes móviles, la ventaja no son invasivos, la desventaja dependen de la emisividad de lo que estemos midiendo. Si yo como ser humano tengo poca emisividad, el error que va a tener esta medición va a ser grande. Si es una placa metálica que tiene bastante emisividad, su error va a ser pequeño. Entonces, el principio de radiación térmica es que todo cuerpo con temperatura mayor a 0 Kelvin emite energía electromagnética en forma de radiación infrarroja. La potencia radiada depende de la temperatura según la ley de Stefan Boltzmann, que la potencia radiada P va a ser igual a la emisividad del material. La emisividad del material es una constante sin unidades. La constante de Stefan Boltzmann, que es 5.67 por 10 a la menos 8 watts sobre metro cuadrado Kelvin cuarta. Entonces, al multiplicar la temperatura a la cuarta, que es Kelvin cuarta, solamente me va a quedar watts sobre metro cuadrados. Y eso es la potencia radiada. La temperatura debe ser en temperatura absoluta, porque si yo mido temperatura grados en 0 grados centígrados, bueno, 0 grados centígrados según no hay potencia radiada, y sí hay, por eso debe ser temperatura absoluta en Kelvin. En general, en todos los cálculos científicos, pues la temperatura hay que estarla midiendo en Kelvin. Ahora bien, yo con mi instrumento mando una radiación que rebota en el objeto, que incrementa esa radiación y la va hacia el lente de medidor, pasa un filtro, el detector se amplifica y esa emisividad la estamos midiendo hacia una señal ya que se transforma a digital para poder medir en una pantalla. Sensores de temperatura como semiconductores. Hay de tres tipos, el LM35, que lo veremos en la siguiente pantalla, DS18B20, que lo vemos aquí, en donde tenemos que entre el rojo y el negro hay una diferencia potencial. El negro es tierra, el rojo es positivo o luz que le llaman los electricistas. Aquí se genera una diferencia potencial que se manda la señal de salida hacia una data, hacia donde podemos hacer la traducción hacia un medidor digital. El uso típico es en electrónica y en las famosas cosas de Internet de las cosas, IoT, el Internet de las cosas. Su ventaja es bajo costo, su desventaja es rango térmico limitado. En cuanto al LM335 que vemos aquí, igual entre las terminales 1 y 3 hay de 4 a 20 volts, una diferencia potencial desde la tierra 3 hasta el 1 de 4 a 20 volts, y en el 2 está la salida digital que la podemos mandar a un pantalla digital para ver la medición que nos está entregando. El principio físico es el comportamiento de la unión PN. En el semiconductor, el voltaje necesario para polarizar una unión PN disminuye cuando aumenta la temperatura. La relación aproximada es el voltaje base emisor del transistor, voltaje base emisor, lo que es GND o tierra hacia el voltaje, es directamente proporcional a el voltaje inicial de referencia menos el coeficiente térmico del semiconductor por la temperatura a la que se está cambiando. Esto significa que el sensor puede medir temperaturas observando pequeños cambios en el voltaje o en la corriente. Pues se despide su servidor Leandro Brito Barrera. Nos vemos la siguiente semana. Adiós.